Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar de la Ciudad de México. Vamos a hablar de los retos, de las oportunidades de la Ciudad de México. Y tenemos el gran gusto de estar en la oficina del jefe de gobierno para hablar de esos temas. Martí, muchas gracias por recibirme. Carlos, bienvenido. A ver, esta es una ciudad complejísima. Realmente tú llevas toda una vida gobernando de distintos lugares, entendiéndola, pero hay un reto que siempre sucede en el quinto año de gobierno, que es, nos ha pasado desde que es democrática la ciudad, no acaba el jefe de gobierno porque se va a hacer campaña y se queda alguien a cerrar. ¿Por qué no nos cuentas primero cómo sientes los retos en ese contexto? Electoral, breve, llegaste en la elección intermedia a reamarrar políticamente la ciudad. ¿Cómo te sientes en esta circunstancia? Ha pasado esa sustitución en 4 de 5 ocasiones, solo una no ha sucedido. Pero en efecto, pues es siempre una posibilidad, porque la Ciudad de México es una entidad federativa especial. Curiosamente no es Estado, pero tiene una fuerza política particular. Entonces, quien gobierna la ciudad, especialmente quien llega por el voto universal desde el principio, pues tiene una presencia política que posibilita que suceda esta coyuntura. La segunda mitad, es una segunda mitad más compleja. La última parte, el último año, año y medio, 2 años, son los más complejos políticamente, ¿Por qué? por muchas razones. Es una etapa de cierre, es una etapa de conclusión de obras, es una etapa de la sucesión. Entonces eso hace que haya más efervescencia política durante este lapso. Ahora, este es un cambio muy particular, porque cuando te nombran, anuncian dos coordinadores. Una coordinadora para asuntos técnicos financieros y un coordinador, el licenciado Omar García Harfuch, para asuntos como políticos de gobierno. Yo no entendí muy bien qué significaba esto. Pues mira, cada quien tiene una secretaría y está encargado de los temas que corresponden a su secretaría, ¿no? La secretaria de Finanzas es muy buena. Luz Helena. Sí, Luz Helena es muy buena, además tiene experiencia aquí en la Ciudad de México, trabajó en responsabilidades diversas desde la administración de Andrés Manuel López Sí, era Obrador. la tesorera. En la administración con Marcelo Ebrard siguió teniendo responsabilidades aquí en el gobierno de la Ciudad de México, entonces conoce bien el funcionamiento del gobierno y ha llevado bien las finanzas, incluso tuvo un reconocimiento sobre el manejo de la deuda de algún organismo de América Latina, como el mejor manejo de gobierno local en América Latina del tema de la deuda. Luego, en el caso de Omar García Harfuch, es buen secretario de Seguridad Ciudadana y le ha tocado una etapa en la que han disminuido los índices delictivos de alto impacto. Ahora, tenemos otros secretarios también con una presencia muy importante y tareas muy importantes. Por ejemplo, el secretario de Obras. Él está presente en varias áreas, en varias tareas. Por ejemplo, está presente en todas las tareas que tienen que ver con las obras en Chapultepec, que se hacen con el gobierno federal, las obras que tienen que ver con la línea 3 del cablebús, las obras que tienen que ver con la reconstrucción y reforzamiento de la línea 12 del metro. Un montón de obras, es el que acaba de hacer la obra esta de la joven de Amajac. Está el secretario de Movilidad, tiene sin fin de tareas, la movilidad ha sido todo A ver, te voy interrumpiendo importante, porque estás tocando todos los temas. pero te voy a decir una cosa, pero los diversos gabinetes que se forman con las distintas áreas, los encabeza el jefe de gobierno. Yo he encabezado cada uno de los gabinetes, asumiendo mi responsabilidad como jefe de gobierno en todos los temas, en todas las áreas del gobierno de la Ciudad de México. Como debe ser, Como debe ser, como eh, marca la ley. Ya me hiciste, con, antes de que como arrancara, ya me marca la hiciste ley. una precisión jurídica, entonces vamos a ser muy puntuales en ello. A ver, Como tres temas. marca la ley y por mi responsabilidad política también. Entonces, esto es importante subrayar. A ver, vamos a empezar por el primer gran tema que mencionaste, finanzas públicas. Es una cosa muy menor que a mí me irrita mucho.
¿Por qué hay placas todavía de Morelos, de los autos de lujo, cuando yo siempre he tenido mi tenencia en la Ciudad de México y sabemos que hay pues un fraude? Porque cuando compras un coche te ofrecen emplacarlo en Morelos. No podemos, un gobierno además progresista, no puede cobrarle la tenencia a quienes tienen estos autos de lujo. Bueno, la Ciudad de México mantiene la tenencia. En Morelos Sí, desaparecieron pero la hacen tenencia. fraude, no viven allá. No tenemos instrumentos jurídicos para que cumplamos la ley. Yo Eh, vivo en la Ciudad de México y hasta ahora, emplaco mi coche en la Ciudad de México. hasta ahora está en el plano de la conciencia cívica, pero en efecto es un tema importante. ¿Por qué? Porque muchos que viven en la Ciudad de México van y emplacan allá en Morelos, esto es cierto. Aquí no se han tomado medidas coactivas al respecto. Bueno, es un tema que entonces, Es un tema que hay que ver, es un tema que se ha debatido en varios momentos, pero en efecto, la ciudad ha mantenido pues un impuesto que implica por lo menos dos cosas importantes: progresividad por un lado y por otro lado cuidado del medio ambiente. exacto, porque los que usamos coche contaminamos y generamos daños. Por Y hay eso, que compensarlo con la tenencia. Es un buen impuesto. y quienes ocupamos coches, ocupamos también Espacio. un espacio físico. De hecho, hay un tema de equidad también, porque hasta hace algunos años, es probable que ahorita ya haya variado, pero los coches ocupaban el 80% de la superficie rodante. Ya las ciclovías, las calles peatonales han ganado un poco de espacio, ¿no? Los carriles confinados de Metrobús, de Trolebús han ganado espacio, pero en efecto es un tema también de equidad. Pues vamos a hablar de eso, porque es el otro tema que a mí me sorprende. Digamos, la Ciudad de México, si uno la compara con otras ciudades grandes y de este nivel de riqueza y sofisticación, tiene un mal transporte público. Es decir, vemos estos horrendos microbuses. Quien tiene que usar el transporte público le toma mucho más tiempo que quien usa el vehículo. Hubo un gran cambio con la invención de los metrobuses, que es de la primera administración de López Obrador, Sí, ¿no? con López Obrador se dio lo del Metrobús. Exactamente. Pero como que eso no se acaba de desarrollar. En esta administración lo que vemos es completar la línea 12, los cablebuses que No, veías, no. y va a haber un metrobús hacia el Estado de México, pero En apenas. esta administración se dio un salto en movilidad muy importante. Por ejemplo, el Metrobús, se construyeron 33 kilómetros de Metrobús en esta administración. Y también se construyó la línea 1 del cablebús, la línea 2 del cablebús, y ahora se está construyendo la línea 3 ¿Y del cuál es el plan cablebús. maestro? ¿Qué viene hacia adelante? Porque ese es el mayor. Pero esto es muy importante porque uno de los análisis estratégicos fundamentales que se hace sobre el tema de la movilidad es dónde está el mayor problema: en las zonas altas. En las zonas altas es donde encontramos el mayor desorden, los tiempos más largos de traslado, los mayores problemas. Y es un tema también de justicia social. Entonces, se hace la línea 1 del cablebús en Cuautepec, se hace la línea 1, la línea 2 del cablebús en la Sierra de Santa Catarina. Gustavo Madero, Iztapalapa, los dos lugares más pobres de la ciudad, es donde se Y construye tienes toda este la sistema razón. Eran de escaleras, transporte. eran unos No, tiempos bueno, horrendos, hacían una hora y media para por bajar, un trayecto relativamente corto. se hace la tercera parte del tiempo. No son las únicas líneas que existirán en la ciudad. Ahora se está construyendo la línea 3 que baja del pueblo de Santa Fe, no de Santa Fe, sino del pueblo de Santa Fe, Del antiguo pueblo de del Santa Fe. antiguo pueblo de Santa Fe, donde está Vasco de Quiroga. De Oh, ahí baja esa línea a lo largo de lo que es la cuarta sección, la tercera sección del bosque de Chapultepec, hasta Los Pinos. hasta Metro Constituyentes. Entonces va a beneficiar a un conjunto de colonias que se encuentran del lado popular de Chapultepec, o sea, colonias como Vasco de Quiroga, como la América, Que Daniel también son unas Garza, barrancas horrendas. la zona de Barrancas, toda esa zona se va a beneficiar con la línea 3 del cablebús y les va a permitir además a quienes sean usuarios de la misma el acceso facilitado a Chapultepec y al nuevo Chapultepec, que me gustaría que comentáramos Lo ahorita. vamos a comentar encantados, ¿sabes? Porque yo fui miembro del Consejo Rector en la Y administración de Marcelo Ebrard.
del bosque. del Y me bosque. parece uno de los ejercicios ciudadanos gubernamentales mejores. Y el bosque, hay que decirlo, está muy mejorado. No, Cuen- y vas a ver qué Cuéntanos nos va un a poco quedar. todo el plan maestro, ¿cómo va este? Ahorita te comento otras cosas que tienen que ver con movilidad. Pues esta es una administración donde se construyeron 200 kilómetros hasta este momento, 200 kilómetros de ciclovía. Eso es muy impresionante. ¿Y cómo medimos este dato? Bueno, todas las administraciones anteriores que construyeron ciclovía construyeron entre todas 200 kilómetros. Y esta Otro administración, tanto. otro tanto. Esto es muy importante. También se renovaron todos los trolebuses. Cuando empezó la administración eran unas carcachitas que iban algunas La por... línea 1 la están renovando. Entonces se renovaron todos los trolebuses. Una de las líneas del Metrobús, toda es eléctrica. La línea 3 del Metrobús ya todas las unidades son eléctricas. Ahora, sigue estando La por... línea 1 se está renovando, o sea, se va a hacer nueva Es otra. prácticamente. Tiene todos los rieles, los durmientes ya no van a ser de madera, sino de cemento, en fin, es otra línea. Pero sigue siendo un déficit, ¿no? De la ciudad. Bueno, hay que seguir avanzando. Pero a ese desorden que comentabas de los microbuses, en fin, a ese es al que se le ha ido comiendo terreno, porque muchos de quienes eran conductores, operadores de microbuses, pasaron a ser operadores e incluso socios del Metrobús. Bueno, la parte más complicada es la vinculación con el Estado de México, que es una responsabilidad compartida. En el caso del Estado de México se van a hacer una serie de conexiones muy interesantes. Por ejemplo, una muy fuerte es la del tren interurbano. Entonces, se había construido la parte del Estado de México del tren interurbano y ahora, sobre todo en este segundo tramo de esta administración, la Ciudad de México le entró a apoyar toda la construcción del tren interurbano. Entonces, el tren interurbano, Sigue saliendo Buenavista, pero va a llegar casi hasta el no, aeropuerto. ese es otro. Ah, El tren interurbano es el de Observatorio a Toluca o de Toluca a ah, Observatorio. de eso yo tengo mis grandes críticas. Bueno, ahora se agrega una estación Sí, que es la de la Vasco de de Vasco de Quiroga, Quiroga. que permite la conexión con la zona más popular, se ensambla con el cablebús, con Chapultepec, porque solo había una estación aquí en la ciudad, La Santa de Fe, Santa Fe. Y y de Santa directo a Fe, la Observatorio. parte altamente desarrollada. Vamos a tener que hacer un pequeño corte. Regresamos, ya vimos la complejidad de la ciudad. Un solo tema, ya se nos fue una ¿No? buena parte. Falta el tren al aeropuerto, Felipe Ángeles, el trolebús a Chalco, el metrobús a Texcoco. Vamos a Está regresar con interesante. ellos. Estamos con el jefe de gobierno, Martí Batres, discutiendo distintos retos de la ciudad y nos hemos atorado en la complejidad del transporte, pero regresaremos a otros. En un momento más, aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso con Martí Batres. Hablábamos del transporte, de todas las obras que se han hecho. Sé que podríamos seguir, Martí, pero vamos a irnos a otros Hay temas más temas, claro, porque es una ciudad muy compleja. pero, Seguridad. pero se avanzó bastante en Creo que movilidad. has hecho un muy buen recuento. Yo nada más tengo ahí una crítica que es ese tren a Toluca, lo que va a costar. Si lo hubiéramos usado para interconectar la Ciudad de México con el Estado de México, la riqueza para la gente, la disminución de los tiempos hubiera sido mucho mayor. Ustedes heredaron la obra, la concluyeron. Nosotros heredamos la obra, pero como te decía, hay varias al mismo tiempo, porque está la conexión con Toluca, con el tren que va al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un trolebús que se conecta con Ese está por Chalco inaugurarse, a ¿verdad? Santa Marta, ¿sí? Y hay otro, me parece un metrobús a No, Texcoco. va a haber una buena Entonces mejoría, quedamos con una conexión metropolitana más densa. global, integral, bastante fuerte, bastante Vamos consistente. a pasar al segundo tema que mencionaste viendo a los secretarios, seguridad. Sin duda, si uno ve los datos de homicidio, que es un indicador bastante robusto, ustedes, esta administración heredó casi 12 homicidios por cada 100,000 habitantes y ahora andan pues, mejor que muchas ciudades de Estados Unidos. Los homicidios en la Ciudad de México son menos, la gente no lo sabe, que en Dallas o con algunas ciudades que uno pues, creería que es más seguro que en México. Pero aquí hay un dato bien interesante. La jefa de gobierno entonces
decidió que fuera un civil. El- Desde el primer secretario de Seguridad, un civil, y esto ha funcionado muy bien. Para ustedes de la izquierda, el tema ejército, gobierno siempre ha sido muy complicado. Me gustaría saber tu opinión respecto a la seguridad de los civiles, tomando como ejemplo, pues, el muy buen desempeño en la Ciudad de México. Le entro a eso, pero le diría a nuestros televidentes lo siguiente. El homicidio estaba cuando empiezan los gobiernos electos en 1997. Entonces andaría como en unos 4 o 5 homicidios diarios. Pero como 4, empieza a bajar con el ingeniero Cárdenas. Con Andrés Manuel hay una bajada muy consistente. De hecho, ahí llega a menos de 2. Estaba en menos de 3 cuando empieza, queda en menos de 2. Se mantiene estable a lo largo de la administración de Marcelo Ebrard en 2. En la primera mitad de Mancera en 2. Y en la segunda mitad de Mancera, Los fines de administración que comentabas. pero no, esto es mucho antes. Esto es a La verdad que partir en el 15. del 2015 sube como a más de 4 homicidios diarios. Entonces empieza la administración de la doctora Sheinbaum y empieza a bajar y de manera consistente bajó todo a lo largo de todo el periodo en el que estuvo la doctora Claudia Sheinbaum y lo dejó nuevamente en 2, más o menos 2 homicidios dolosos diarios. Bueno, esa es primera cuestión. Segunda, Es mejor indicador ese que usé, porque es más preciso. segunda cuestión. En, en la tarea que se realiza en general en las entidades federativas, pues hay responsabilidades de civiles. Pero tenemos aquí también la ayuda de la Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional. De hecho, en la reunión del gabinete están las 3 instituciones presentes. Nosotros nos reunimos todos los días a las 7 de la mañana. Yo presido esa reunión y acuden las diversas áreas de seguridad. Está el secretario de Seguridad Ciudadana, está la fiscal, está el secretario de Gobierno, está el consejero jurídicos y están el, el responsable de la zona militar de la Ciudad de México, está el comandante de la Guardia Nacional en la Ciudad de México y también un representante de la Marina. Están en el gabinete y nos ayudan a diversas acciones, aun cuando la responsabilidad fundamental esté descansada en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ellos complementan con su Es muy presencia. importante el complemento, pero lo interesante es que el modelo de la Ciudad de México es de una policía civil fuerte, complementada, qué bueno, pero lo que tendríamos que aspirar es a policías estatales fuertes, que tengan. Eso lo tienen que ir resolviendo los estados. Varían las problemáticas. Hay estados de la República que si sacas al ejército, No, no, se desploma la seguridad. por supuesto. Digo, por la evolución histórica que hubo, sobre todo durante cierto lapso, ¿no? Bueno, y algunos deterioros que ha habido en este otro lapso, porque hay zonas del país que han tirado, pero eso no es del jefe de gobierno, quizá no nos Pero veamos. yo creo que ahora ha habido una construcción muy importante en el país, que es la Guardia Nacional. Es una cuestión increíble, pero para sus 120,000 elementos desplegados contra lo que se esperaba, no ha caído el homicidio como se esperaba. Está No, básicamente plano. ha caído el homicidio, no, no está plano, porque, Ha o sea, caído, ha no, no, caído no, del no. pico más grande que Ahí es, sí vamos viendo las líneas, porque digo, con Calderón tuvimos un ascenso de casi 200%. y luego una bajada al principio de la administración de Peña Nieto, justo con ese ciclo que veíamos. Luego una bajada, pero luego una subida y el saldo final es una subida de un 59%. O sea, tienes con Calderón un 195 de ascenso Y luego en una bajada como homicidio del 45. y luego tienes con Peña Nieto una subida del 59%. O sea, vámonos a los saldos generales. Con Calderón sube 195%, con Peña Nieto sube 59%, y en esta administración ha bajado un 17%. O sea, por primera vez en 3 sexenios disminuye El el dato, índice de el dato, el homicidio. dato es correcto. El despliegue de la Guardia Nacional se nos dijo lo iba a disminuir en 50%. Nada más ese fue el compromiso en su momento. Pero tiene razón en el dato. Ahora,
un tema, porque se nos está yendo el tiempo y Es tendríamos... importante que por primera vez Oye, bajó el homicidio. Martí, y lo celebro, pero creo que falta Oh, claro que y sí. tenemos además mucha volatilidad en el índice y Falta. algunas entidades donde se ha descompuesto de forma importante el homicidio, la presencia, lo que vimos en Chilpancingo hace poco del crimen Y tenemos organizado. entidades donde no se ha recompuesto. O sea, tú tienes entidades como Guanajuato, donde el índice es elevadísimo. En realidad, la de mayor densidad. No es no es el Bueno, mayor índice, el mayor índice es Colima, pero en fin, yo creo que te estoy sacando de tu responsabilidad directa, que es la Ciudad de México. Para mí, revisando datos para preparar, pero tu pregunta había una cosa importante y lo que te quiero decir es, nos ayuda bien el ejército, la Guardia Nacional, la Marina, aunque no tengan responsabilidades directas fuertes, nos ayudan bien en la Ciudad de México. Nos han ayudado ahora, por ejemplo, en el tema de la lucha contra los talamontes y nos han ayudado en el tema de esta zona del sur de la ciudad que se ha complicado, también nos han ayudado pues mucho me da con gusto su oír que hay una presencia. buena coordinación y que esté ayudando. Si te parece, empezamos rápido a la economía, porque la Ciudad de México ahí sí, si la comparas con el resto de las entidades, ha tenido un menos buen desarrollo. Si tú ves la creación de empleos formales del que toma desde que arranca el gobierno esta administración al penúltimo trimestre del 23, acaba de cerrar, se han creado solo 28,000 empleos formales, es la entidad número 30 en la creación de empleo y realmente, aunque vemos un boom en un sentido turístico, una revitalización de parte de las ciudades, como que yo no acabo de entender el modelo económico de esta administración y por qué el rezago tan fuerte frente a otras entidades. En parte tenemos un golpe muy severo por la pandemia, pero aún así la Ciudad de México ha estado en varios momentos en el primer lugar de creación de empleos. En el agregado no. Pero cuando haces el balance mensual, en varios momentos la Ciudad de México ha estado en primer lugar de creación de empleos. Ahora, no solo eso, sino que además tiene una apertura constante de negocios. Dimos algunos datos Se hace 10 días, ¿no? Un poco menos. hace unos pocos días, dimos varios datos sobre apertura de empleos, sobre creación de empleos, sobre apertura de negocios. La Ciudad de México es de las que tienen mayores facilidades para la apertura de negocios. Incluso yo comenté, y aquí lo reitero, la Ciudad de México es un buen lugar para abrir negocios porque tiene diversas facilidades administrativas. Para el nearshoring, ¿cuáles serían las Hemos, ventajas de la Ciudad de México? hemos agregado diversas facilidades administrativas. Bueno, tú puedes abrir negocios por vía Internet. Ya se puede sin pasar por las oficinas. Sí, acabamos de hacer varias reformas, se aprobaron en el Congreso de la Ciudad de México, no todas juntas, escalonadamente, pero se abrieron un conjunto de facilidades para abrir negocios y para otras actividades económicas. Por Entonces, ejemplo, es, es más fácil, es más sencillo. licencia de operación la puede hacer por internet. La puedes hacer por internet. Esas y otras las puedes hacer por internet. Una gran cantidad de trámites no necesitas hacerlas de manera presencial. O sea, casi todo lo puedes hacer por internet. Esa es una facilidad importante. Hay otras facilidades, por ejemplo, que es la apertura de los restaurantes al aire libre, que viene como respuesta a la pandemia, pero que se quedó, que ha permanecido, ayuda a que se puedan generar restaurantes. Esta es una industria limpia, Y genera mucho empleo. turística, genera mucho empleo, nos ayuda mucho en la ciudad porque no son industrias y nos ayuda a traer turismo, se ensambla con la industria hotelera y Ha otras sido un éxito la ciudad. Ahora, industrias nos quedan culturales. 5 minutos. Yo quería cerrar. Y una cosa nada más Como eres importante. muy clavado, está muy bien. Primera, Ciudad de México es la primera entidad federativa en captación de inversión extranjera directa. Absolutamente cierto. 5 minutos, a lo mejor ya 4. En la elección federal del 21, la oposición saca más votos que Juntos Haremos Historia en la elección para diputados. Si le sumaras Movimiento Ciudadano, que obtuvo como 150,000, pues un poco más. ¿Cómo ves la elección de cara al 24? Tú en parte llegaste como secretario de gobierno por eso, un poco como para rearmar
algunos de los elementos políticos de Morena, del gobierno. ¿Cómo te sientes de cara al 24? Mira, la Ciudad de México tiene una vocación progresista. Ha tenido coyunturas complicadas, esta no es la primera, ha tenido otras. También la coyuntura del 2000 fue complicada, ¿te Sí, acuerdas? el efecto Fox, digamos. El efecto Fox se llevó una parte grande de la ciudad, se llevó la mitad de los distritos electorales en aquel momento. Ganó Fox la ciudad por 8 puntos, algo así. Entonces, fue, fue un momento también como este que acaba de ocurrir. Pero la tendencia histórica es una tendencia progresista. Es decir, esta no es una ciudad conservadora. Esta es la ciudad pionera en muchas cosas, ¿no? Aquí surgieron las consultas ciudadanas, aquí surgió la pensión de adultos mayores, aquí surgió la beca de bachillerato, aquí surgió el matrimonio igualitario, aquí se La decisión de la mujer respecto a su cuerpo. la maternidad libre de las mujeres, en fin, esto ha sucedido aquí Puros temas y, que yo he estado a favor también y celebro, ¿eh? espero que no votes por los conservadores. Luego, si ahí se ha extendido a otros lugares del país. Entonces, la ciudad tiene una vocación progresista, tiene un tejido social importante, existe lo que luego se llama construcción de ciudadanía, hay una ciudadanía Demandante. informada, participativa. Nos queda un minuto, Martín, así que te tengo que cortar Entonces, para que cierres. ¿qué pienso yo para el 2024? Que se va a reafirmar el rumbo progresista de la Ciudad de México. Esa es mi perspectiva. Por último, ¿algún mensaje que le hayas mandar a la ciudadanía a través de este programa? En este lapso que me corresponde estar al frente del gobierno de la Ciudad de México, considero fundamental. Veo que el ejercicio de gobierno es trabajo, gobernar es trabajar, gobernar es servir a la ciudadanía, gobernar es transformar. Y esas son las cosas que hago día a día. Por un lado hay una agenda de atención a las emergencias, por otro lado hay procesos que venían ya y finalmente también hay temas nuevos que incorporar. Pues tendremos que regresar cuando hayamos terminado este ciclo para ver cómo te fue en este último etapa de esta administración. Te agradezco mucho ser anfitrión en este programa y espero verte pronto. Claro que sí, Carlos. Nos veremos pronto. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Buenas noches.